aplicaciones de la derivada. Es el tema que nos convoca. Yo les envié la presentación ayer al correo y voy a compartirles la pantalla en este momento. Bueno, entonces en la presentación que les envié ayer, aplicaciones de la derivada, habíamos empezado un poquito con los que están en el laboratorio ayer, ya habíamos dado una primera introducción de una partecita. Entonces les sirve de nuevo para que afiancen los conocimientos. Y contarles pues que vamos a prácticamente a terminar el semestre de esta manera. Vamos a terminar el semestre de forma virtual. Conservamos nuestras fechas normales de quizzes, de finalización de semestre, seguimos todo normal. Entonces, cualquier inquietud, pues me van contando, me escriben correos si tienen alguna inquietud, alguna dificultad. Bueno, propiedades de la derivada, perdón, en aplicaciones de la derivada, vamos a empezar a conversar sobre, un segundito, ahora sí. Empecemos con funciones crecientes y decrecientes. El tema de que una función crezca o decrezca lo da el concepto de la derivada. Gráficamente o visualmente se puede mirar que una función está creciendo o decreciendo. Miren acá el gráfico. Si vemos cómo la curva aumenta algebraicamente, o sea, positivamente hacia el eje Y, la curva va aumentando algebraicamente hacia el eje Y. Entonces, de una vez les cuento que esto corresponde a una derivada cuyo signo es positivo, creciente. Decreciente, visualmente se observa que la curva decrece algebraicamente, o sea, hacia el lado negativo de la Y. Esto se representa como una derivada negativa. Se halla una derivada y su resultado es negativo. Si es constante, un segundito aquí. Si es constante, como en este pedacito, entonces es cero, no es ni positiva ni negativa. Acá, constante, entonces es cero, positiva ni negativa. Y de nuevo creciente, entonces de nuevo está creciendo algebraicamente hacia el eje positivo de la Y, y por eso su derivada es positiva. Más adelante vamos a ver una primera parte de aplicaciones de la derivada para poder concluir con un gráfico final de una función, pero más adelante también vamos a ver cómo se aplica a problemas, cómo esto de crecimiento, se aplica, digamos, por ejemplo, en la economía, en los resultados de producción de una empresa, en las ganancias y en las pérdidas, ¿cierto? Pero primero vamos a mirar en qué consiste el concepto y vamos a aprender a partir de una función cómo saber cuándo crece y cuándo decrece. En este ejemplo gráfico dice la gráfica de una función continua permite identificar dónde o en qué intervalo la función es creciente, constante o decreciente. Por ejemplo, en la figura. Entonces vamos con esta opción A. La lectura se hace para saber si es creciente o decreciente, se hace sobre el eje X, ¿cierto? Entonces empezamos a leer el eje X durante todo el intervalo de crecimiento. Entonces recuerden que por aquí empieza el menos infinito, esta gráfica crece hasta el menos infinito. Recuerden, se hace la lectura en el eje X. Desde menos infinito, ¿hasta dónde está creciendo? Está creciendo hasta acá, pero hago la lectura en X. Entonces está creciendo desde menos infinito, si hago la lectura en X, hasta el 0, ¿cierto? Mírenlo por acá. Desde menos infinito hasta 0 está creciendo. Sigo haciendo la lectura en el eje X. Desde acá, ¿hasta dónde decrece? Decrece desde acá hasta acá. Entonces hago la lectura en el eje X. Está decreciendo desde 0 hasta el 1. Observa. Desde el 0 hasta el 1, la función decrece. Sigo haciendo la lectura en X.
desde acá hasta acá, ¿qué está pasando? Desde el 1 hasta el 2, la función es constante. Observe. Y sigo haciendo la lectura. Miren, voy a leer desde acá hasta donde está el infinito, porque esta curva sigue, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Si sigo haciendo la lectura en X, voy a decir que desde el 2 hasta el infinito, mírenlo por acá, la función crece. Listo, entonces es fácil. En el taller número que les envié, que es el 8, hay unos ejercicios donde, seguía lo miramos, donde tienen que ser precisamente esto, colocar los signos, donde es positivo, donde es negativo, y decir en qué intervalos crece y decrece, haciendo la lectura en el eje X. ¿Listo? ¿Cuál es la definición entonces de función creciente? Una función es creciente si al aumentar algebraicamente X, miren, ¿qué hicimos ahorita? Estábamos aumentando algebraicamente X. Y también aumenta. Entonces, cada vez que X aumenta, Y también aumenta algebraicamente, ¿cierto? Eso fue la lectura que hicimos ahorita. Esa es la definición de función creciente. Si X aumenta algebraicamente, Y también aumenta algebraicamente. ¿Listo? ¿Y cuando decrece? La función decrece, dice, si al aumentar algebraic también aumenta X, pero en este caso, ¿qué está pasando? La Y disminuye. Entonces, por ejemplo, está decreciente. Miren que X está aumentando, pero ¿qué está pasando con Y? Y está decreciendo algebraicamente. O sea, se está dirigiendo hacia el eje negativo de la Y. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de función creciente y decreciente. Bueno, ¿cómo? Esto lo hicimos visualmente, mirando un gráfico, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí también un gráfico decreciente, un gráfico decreciente. Pero en una función, si yo no tengo el gráfico, ¿cómo hago para verificar que la función crece o decrece? Para eso tenemos este teorema. En este teorema nos va a servir para, dada una función, sin todavía realizar su gráfico, cómo puedo hallar si la función crece o decrece. Entonces, para que lo tengan en cuenta en sus noticas, vayan haciendo un resumen, así como habíamos conversado en clase, en una fichita bibliográfica tengan sus fórmulas aparte. Igual pues en las evaluaciones pueden tener todas estas presentaciones y todo también en su computador, pero si tienen las formulitas y los conceptos principales resumidos en una fichita, más fácil los encuentran cuando vayan a resolver un ejercicio. Bueno, ¿cómo sé que una función crece o decrece a partir de su forma matemática? Derivo. O sea, para saber si la función crece o decrece, lo que tengo que hacer es derivar. Si la derivada es mayor que 0, ¿qué significa? ¿Quiénes son los mayores que 0? Los mayores que 0 son todos los positivos, ¿cierto? Es decir, si al derivar evalúo esa derivada, hallo los valores de los signos de esa derivada y me da positivo, ¿qué vamos a decir? Que la función es creciente. Si esa derivada, en el intervalo que estoy, pues obviamente trabajando en el intervalo AB, si al derivar analizo los signos de esa derivada y me dan menores que 0, ¿cuáles son todos los menores que 0? Pues los negativos, ¿cierto? Si me dan menores que 0, ¿qué puedo concluir? Que es decreciente en ese intervalo que estoy analizando, en ese pedacito de curva. Y si la derivada no me da ni positiva ni negativa, sino que simplemente me da 0, decimos que la función es constante en ese intervalo. ¿Listo? Esto es clave. Vamos a hacer este primer ejemplo. Dice, encuentre bueno, antes de hacer el ejemplo, voy a hacer, aquí están los pasos. ¿Cuáles son los pasos entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Determine los valores de X para los cuales la derivada es 0 o es discontinua. Esto se me había olvidado contárselos. Aquí hay que tener en cuenta para hallar la crecimiento de crecimiento dos conceptos de la derivada. ¿Dónde se hace 0 o dónde es discontinua? Esto de discontinua es lo mismo que si estuviéramos preguntándonos dónde no existe, o sea, o dónde no está definida. ¿Cierto? Es lo mismo.
Entonces, lo primero que hago es, primer paso para hallar crecimiento y decrecimiento, por aquí a un ladito. Primer paso para hallar crecimiento y decrecimiento es, un segundito, ahora sí. Primer paso es derivar, ¿cierto? Segundo paso. En el segundo paso es este, preguntarme, ¿dónde la derivada se hace cero? ¿Dónde la derivada se hace cero? ¿O dónde la derivada no existe? Me hago estas dos preguntas. Enseguida hacemos un ejemplo bien detallado. Listo. Y el tercer paso, pues aquí está enumerado como 2. El tercer paso es buscar puntos de prueba. Puntos de prueba para saber precisamente dónde me da positivo o dónde me da negativo. Listo. Voy a ir por acá para un archivo de Word para que hagamos este primer fx igual a x al cuadrado. Bueno, el ejemplo me dice, la función sea la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Cuál es la pregunta? Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Listo. Solución. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Vamos a hacerlo aquí por pasillos. Entonces, el primer paso es derivar. Derivar la función. Es lo primero que hacemos. Derivamos. Una derivada muy sencilla, ¿cierto? La derivada de x al cuadrado es simplemente 2x. Si tienen preguntas, activan el micrófono y me van preguntando. El segundo paso es, vamos a hacer las dos preguntas. La primera preguntita es, ¿dónde la derivada es 0? Me hago la pregunta, ¿dónde la derivada es 0? Y me hago la segunda pregunta, ¿dónde la derivada no existe? Me voy a devolver para la presentación, que me parece importante explicarles el porqué de estas dos preguntas. Eso no puede, tiene que tener su argumentación, ¿cierto? Mira, ¿por qué las dos preguntas? Pues vamos a este gráfico. ¿Por qué me pregunto si la derivada no dónde la derivada se hace cero? Ahorita les estaba contando que es creciente, entonces todo esto es positivo, 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 la derivada es positiva cuando es creciente. Llega un puntico, miren, este puntico, donde ni crece ni decrece. A este puntico se le llama punto crítico. ¿Sí? O número crítico, bueno, dependiendo del texto de cálculo donde se esté haciendo la lectura. Este puntico, donde ni crece ni decrece, es igual a este, miren, aquí está decreciendo, decreciendo, decreciendo. Este puntico, ni crece ni decrece, este también es un punto crítico. Igual acá, este también es un punto crítico. Entonces, aquellos puntos donde ni es positivo, ni es negativo, los llamamos puntos críticos, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Y qué está pasando ahí? Recordemos el concepto de derivada. La derivada es la tangente, la pendiente de la recta tangente en un punto. De eso hicimos mucho en los temas pasados, en el parcial, en el quiz que ustedes hacían el gráfico. Y se les pedía que trazaran la línea recta que fuera tangente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a escoger un puntico cualquiera, digamos por acá. Si yo trazo una recta tangente acá, esto me da, voy a hacer aproximada. No, para nada me queda aproximada. Oh, espérame, yo borro. Voy a coger un puntico más arriba. Si yo trazo un puntico, por ejemplo, por acá, y le quiero trazar una tangente en este punto, si yo quiero trazar la tangente en este punto, ¿qué hago? ¿Recuerdan? Cuando hacíamos ejercicios de estos, entonces hacíamos una línea recta de tal forma que solamente la tocara ahí. Sacando muy...
Y si yo le hallo la pendiente a esta línea recta, tangente a la curva en este punto, ¿qué estoy hallando? Su derivada. Eso es pues como el resumen de derivada que nosotros vimos en su momento. ¿Listo? ¿Qué pasa si trazo la tangente en este punto que les acabo de decir que se llama punto crítico? Si yo trazo la tangente en este punto que les acabo de decir que es punto crítico, mírenla por acá, si yo trazo esta línea tangente, también habíamos conversado que por ser horizontal, la pendiente de esta línea recta tangente a la curva en este punto es 0. Y recuerden que hallarle la pendiente a esta línea recta equivale a hallar su derivada. ¿Ven por qué me hago la pregunta dónde la derivada se hace 0? Me hago la pregunta dónde la derivada se hace 0 porque ¿qué está pasando en este punto? Antes de este punto la función crecía y después de este punto la función decrece. Entonces, cuando yo sé dónde la derivada se hace 0, puedo mirar hacia un lado donde sí crece o decrece, hacia el otro lado sí crece o decrece. Esa es la razón de por qué me pregunto dónde la derivada se hace 0. ¿Y por qué me pregunto dónde la derivada no existe? Recuerde que son dos preguntas las que me estoy haciendo. Me hago esa otra pregunta, ¿por qué? No tengo el gráfico voy a hacerlo por aquí. Otro gráfico, otro diferente. Digamos que yo tuviera esto por acá, una asíntota. Recuerden que las asíntotas son estas líneas imaginarias donde la función no existe. Y vamos a suponer que el gráfico me dio algo como esto. ¿Listo? Y vamos a suponer que por aquí tengo otro gráfico. Pues aquí me estoy inventando un ejercicio cualquiera. Que el gráfico fue este, estas curvitas azules. ¿Listo? Resulta que en estos puntos, o sea, en estas asíntotas, la función no existe, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Miren, la curva azulita en esta región, cuando pasamos a esta otra región, miren que la curva aquí estaba decreciendo, ¿cierto? Estaba decreciendo. Bueno, aquí también siguió decreciendo, pero hay un cambio. Así siga decreciendo, hay un cambio, ¿cierto? ¿Qué sucede? En esta asíntota, la función no existe y la derivada no existe. Aquí no está definida. Entonces, y hay un posible cambio de curva. Pues en este ejemplo que me acabo de inventar, decrece y decrece. Sin embargo, puede suceder que crezca y decrezca, que crezca acá y crezca acá. Aquí la derivada no es 0, la asíntota es donde la función no existe. Entonces, por eso, también me tengo que preguntar dónde no existe, porque donde no exista, en un lado donde no exista y al otro lado donde no exista, puede haber un cambio de curva. Listo. Esa es la razón por la cual me hago las dos preguntas. Vuelvo al ejercicio. Esa es la razón por la cual... Profe, Y dime. disculpe, ¿me puede repetir por qué debemos saber dónde no existe la función? Claro que sí. Te lo voy a hacer otra vez por acá. Mira, voy a inventar un gráfico cualquiera. Vamos a ponerte medio esto, donde no exista la función. Voy a suponer que esta función dio así. Vamos a poner por aquí una x sobre x menos 1, ¿cierto? Esta es diferente, la estoy inventando. ¿Qué pasa si x vale 1? Si x vale 1, observa que si yo reemplazo aquí el 1, esto me va a dar 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1 sobre 0 y esto no existe. Recuerden que la división por 0 no existe. Entonces en 1, en este ejemplito que me estoy inventando, en 1 la función no existe. ¿Y qué pasa? Gráficamente, ¿qué se debe hacer por ahí? Se traza una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Es esta línea imaginaria que me va a entender a mí que el gráfico por ahí no existe, que la curva no debe pasar por ahí ni lo debe de tocar. ¿Cierto? Vamos a suponer que yo hice el gráfico. Voy a suponer que me dio así. Pues, probablemente no sea este, pero vamos a suponer que me dio así y por acá sí. Que este fue el gráfico, ¿cierto? Mira que aquí la función está creciendo, ¿cierto? Como les explicaba ahorita. Aquí la función está creciendo, ¿cierto? Y aquí la función, a medida que yo avanzo, aquí la función también está creciendo, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? De la asíntota
a un lado de la asíntota hay un comportamiento de la curva, y al otro lado de la asíntota hay otro comportamiento de la curva, ¿cierto? Entonces, ¿y qué pasa en el 1? En el 1, la función y su derivada no existen, ¿cierto? No existe. Entonces, de la asíntota hacia la izquierda hay un comportamiento de la curva, y de la asíntota a la derecha hay otro comportamiento de la curva. ¿Y qué pasa en la asíntota? No existe. Por eso también me debo hacer la pregunta, ¿dónde no existe? Porque donde no exista, a un lado puede pasar una cosa y al otro lado puede pasar otra. Por eso me hago esta pregunta, ¿listo? Por eso me estoy haciendo las dos preguntas. ¿Dónde no Listo, existe? profe, gracias. Bueno, con gusto. Me estoy haciendo las dos preguntas. ¿Dónde no existe y dónde se hace cero? En los ejercicios siempre me debo hacer esas dos preguntas, porque puede que suceda ambas, puede que suceda una o puede que no suceda ninguna. Bueno, entonces continuemos con el ejemplo. Otra vez retomémoslo. Algunos acaban de llegar, estamos haciendo este ejercicio y nos están pidiendo que haya los intervalos de crecimiento y decrecimiento. El primer paso es derivar la función. Acabamos de derivar la derivada de x a la 2 da 2x, ¿cierto? El segundo paso es hacerme las dos preguntas. Ya les expliqué por qué. ¿Dónde la derivada se hace cero y dónde no existe? Entonces voy a hacerlo por acá a un ladito. Empecemos con la primera. ¿Dónde la derivada se hace cero? Es simplemente igual a cero. Es decir, ¿cuánto me dio la derivada? La derivada me dio 2x y la igualo a cero, ¿cierto? Despejamos el 2. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda así. ¿Sí? 0 dividido 2 me da 0. Bueno, dejémoslo por acá por el momento. A esto lo llamamos el punto crítico. Pero les voy a contar algo. Le decimos posible punto crítico. ¿Por qué posible? Porque este valor hay que reemplazarlo ahorita en la función inicial. Y si al reemplazarlo en la función inicial no me da una indeterminación matemática, sí es un posible crítico, sí es un punto crítico. Pero si me da una indeterminación matemática al reemplazarlo allá, no es un punto crítico porque entonces la función está definida ahí. ¿Listo? Y vámonos con la, ya contesté esta pregunta, vámonos con la otra. Donde la función no está definida, no existe. Recuerden que como estamos trabajando con los números reales, la función no va a existir en dónde. Si tenemos un denominador, 0, ¿cierto? Aquí no existe. ¿Dónde también? Si tenemos una raíz de índice par de una cantidad negativa. En los reales, esto es un número imaginario, entonces por el momento en nuestro concepto no existiría, no está definida, porque estamos trabajando en los reales. Y los logaritmos, porque los logaritmos de los números negativos tampoco existen, ¿cierto? Esos tres casos son los que vamos a analizar para dar respuesta a esta pregunta. ¿Listo? Como nuestra derivada nos dio 2x, observen que no está pasando ninguno de los tres casos. ¿Hay algún denominador? No. ¿Es una función polinómica? ¿Es un monomio? ¿Hay algún denominador? No. ¿Hay alguna raíz? No. ¿Hay un logaritmo? No. Entonces la función, yo le puedo dar a esta x cualquier valor y no voy a obtener ningún valor indeterminado. Entonces la respuesta a la siguiente pregunta es que la derivada siempre existe en este ejemplo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, puntos críticos, solamente tenemos a x igual a 0. Vamos y lo reemplazamos en la función inicial el ejercicio. Lo reemplazamos en el ejercicio que era x a la 2, ¿cierto? ¿Por qué lo estamos reemplazando en el ejercicio? Porque resulta que estamos hallando un punto crítico. Y un Profe, ¿me punto, puede repetir el tercer paso que me perdí, por favor? sí, incluso me voy a devolver para ponérselos así organizadito con los pasos. Me voy a devolver, vamos acá, otra vez. Vamos para el tercer paso, que se me había olvidado colocárselos así también discriminado. El tercer paso. En el tercer paso vamos a hallar las coordenadas del punto crítico. ¿Y unas coordenadas qué formas tienen en un plano cartesiano?
unas coordenadas en un plano cartesiano en la forma x, y, ¿cierto? Una pareja ordenada. Pero es cierto que ya conocemos la x. X me dio 0, ¿sí? Y la y no la conozco. Pero ¿quién es y? Recuerden que la función, el ejercicio inicial era x al cuadrado. Y esta f de x es la misma y, ¿cierto? Esto es lo mismo que yo tuviera y igual a x al cuadrado. Esto me va a servir para hallar la y, porque ya conozco x, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale x? Es igual, x vale 0, 0 al cuadrado, y 0 al cuadrado me da 0. Entonces, al reemplazarlo acá, ¿cómo me queda? 0,0. Ya tengo las coordenadas del punto crítico. ¿Listo? Y como si existe, entonces ya sé que 0,0 es el punto crítico. Pero no le hemos dado respuesta al ejercicio. El ejercicio que me Profe, está... pero lo que no entendí es cómo hallar si es punto crítico o no. Lo acabamos de hallar. ¿Cómo sabes si es punto crítico o no? Reemplazas en la función inicial. Reemplazas en la función inicial. Al reemplazar en la función inicial, obtuviste un valor, un número real, no obtuviste ninguna indeterminación. Entonces, como obtuvimos un valor real y no obtuve ninguna indeterminación, es un punto crítico. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, les estaba diciendo, no le hemos dado respuesta al ejercicio que me están preguntando por los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, vamos para ese cuarto punto. En el cuarto punto, para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Me perdonan la letra. Se utiliza también a veces para no escribir toda la palabra. La flechita hacia arriba se está creciendo, la flechita hacia abajo se está decreciendo. ¿Qué se hace? Para intervalos de crecimiento y decrecimiento, trazamos una línea recta, la recta numérica, no sé, algunos puntos, 2, 3, por acá está el infinito, menos 1, menos 2, menos 3, por acá está el menos infinito, ¿cierto? Y el punto, en este caso, el punto crítico que nos dio 0, x igual a 0, pues no vamos a tomar la pareja ordenada, sino solo el valor de x. X igual 0, ¿qué hacemos por el x igual 0? Trazamos una línea punteada, ¿cierto? No hay más, solamente tenemos un punto crítico. Observen que me dan dos regiones, me da una región por acá y me da otra región por ahí. ¿Qué hacemos? Le doy acá. Más grandecito para que nos quepa más. Listo. De nuevo, por 0 trazamos una línea, me da dos regiones, entonces ¿qué hacemos? Elegimos puntos de prueba. Elegimos puntos de prueba. ¿Cuáles son los puntos de prueba? Entonces nos vamos para esta primera región y escogemos un número cualquiera, el que ustedes quieran. Pues obviamente uno escoge uno pequeño. Por ejemplo, yo voy a escoger el x igual a menos 1. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber los signos en esta región. ¿Qué signo me da? Porque recuerden el teorema, si me da positivo la función crece, si me da negativo la función decrece. Para eso hacemos este ejercicio de los puntos de prueba. Este x igual a menos 1, ¿dónde se reemplaza? Lo reemplazamos en la derivada. Creo que ¿dónde fue que sacaste el menos 1? Pero cuando tú decías que se cogía como un número para hacer la prueba. Exacto. No aceptas cualquiera. Escoges cualquiera. Escogí uno pequeñito, el menos 1, pero tú puedes escoger el menos 2, el menos 3, el que quieras. Ah, ok, cualquiera. El punto de prueba, escogí el menos 1 y lo reemplazamos en la derivada. ¿Por qué en la derivada? Pues porque eso es lo que dice el teorema, ¿cierto? Miren, el teorema me dice que es el signo de la derivada el que me dice si es creciente o decreciente. Entonces tiene sentido que este punto de prueba pues lo reemplace en la derivada. ¿Cuánto fue que me dio la derivada? La derivada nos dio 2x, ¿cierto? Entonces reemplazo el menos 1, vamos a decir f derivada de menos 1, lo reemplazo
y esto me da menos 2. Observen que me interesa solo el signo. Pues, la parte numérica no me interesa tanto, solo el signo. Y vengo y ya sé que me dio negativo, entonces yo sé que todo este sector va a ser negativo. Listo. Y hacemos lo mismo con el otro sector. Escogemos un punto de prueba en este sector, que puede ser el 1. Entonces voy a decir que x es igual a 1, va a ser el otro punto de prueba. ¿Y qué hacemos? Lo reemplazamos en la derivada, igual que hicimos ahorita. 2 por 1. Entonces esto me da 2. Observen que me da positivo, ¿cierto? Quiere decir que todo este otro sector va a ser positivo. Pues como ya sabemos por el teorema, que si la derivada me da negativa, la función decrece, y si me da positivo la función crece, entonces ya le podemos dar respuesta al ejercicio. Vamos a decir que desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta el 0, la función decrece. Podemos hacer esta flechita, ¿cierto? Y que desde el 0, ¿hasta dónde? Hasta el infinito, la función crece. ¿Listo? Crece para que no se les olvide y decrece. Esta sería la respuesta del ejercicio. Entonces, como manera de resumen, no sé si ya tomaron notica. Aquí a disminuirlo un poquito. Esa manera de resumen. ¿Qué es lo primero que se hace? Derivar. Después de derivar, ¿qué hacemos? Nos hacemos las dos preguntas. ¿Dónde se hace 0 y dónde no existe? ¿Qué es responder la pregunta dónde se hace 0? Simplemente igualamos la derivada a 0 y despejamos la x. Ese valor de x es un posible punto crítico. ¿Cómo sé yo si definitivamente es un punto crítico? Este valor lo reemplazo en la función inicial. Mírenlo por acá en el paso 3. Este valor lo reemplazo en la función inicial porque así estaría hallando y. Como al reemplazar ese valor en la función inicial, y me dio un número real, no me dio una indeterminación, quiere decir que precisamente sí es un punto crítico. Entonces me dio 0,0. Luego, ¿qué hicimos? Luego vamos a saber, vamos a averiguar dónde crece y dónde decrece. Para averiguar dónde crece y dónde decrece, ¿qué se hace? Se traza la línea recta, la recta numérica, y se traza una línea punteada, así vertical, por ese punto crítico, que en este caso fue el 0. Y escogemos puntos de prueba. Entonces escogemos puntos de prueba a la derecha y escogemos puntos de prueba a la izquierda, ¿cierto? En este caso escogí el menos 1, pero les estaba diciendo que pueden escoger cualquiera de ellos. Cuando escojo el menos 1, ese menos 1, ¿qué hacemos con él? Lo reemplazamos en la derivada. Es importante que sea en la derivada. Tradicionalmente se confunden y lo reemplazan en la función inicial. No. Recuerden que el teorema me habla de que los signos de la primera derivada son los que me dan los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces este x igual a menos 1 lo reemplazo en la primera derivada y al reemplazarlo me dio menos 2 y les estaba diciendo que solamente me interesa el signo. Ya sé que todo este sector es negativo. Escogemos un punto de prueba en la otra región, pues escogí el 1, mírenlo por acá, reemplazamos en la derivada de nuevo y me dio 2 positivo. Quiere decir que toda esta región es positiva y la segunda derivada, perdón, y la segunda región que acabamos de evaluar me da positivo. Entonces, los negativos corresponden a una función decreciente y los positivos corresponden a una función creciente. Entonces, desde menos infinito hasta 0, como dio negativo, decrece. Y desde 0 hasta infinito, como medio positivo, crece. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a esperar un minutico a que terminen de tomar nota. Hacemos otro ejemplo, pero creo que ya va a ser en la otra sesión porque esta ya está que se termina. Entonces, un minutico. En un minutico me desconecto de esta sección y nos conectamos en el segundo libro.
Tenemos 29 estudiantes asistiendo, bueno, 28, se acaba de salir uno. 29, entonces nos vemos en un minutico en la otra sesión, listo. No voy a desconectar de esta y nos vemos en un minuto.